Dentro de los métodos para la gestión de la calidad total y las técnicas para el mejoramiento continuo, hay uno que sobresale siempre, es el sistema Kaizen, y sobresale por una razón. No solo es aplicable en el mundo de los negocios, sino también en el mundo social e inclusive en la vida personal. Hemos invitado a Beatriz Escobar Mesa, especialista en Kaizen, para que nos explique sobre este interesante tema. Beatriz, bienvenida. Gracias por la invitación al programa. Como tú lo dices, Kaizen es una herramienta muy útil. Es un término japonés que nació buscando incrementar la productividad de las plantas, logrando incrementar la calidad de las plantas japonesas. Como ustedes bien saben, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pasó de ser un pueblo agrícola a ser un pueblo industrial, pero la calidad no era la que ellos requerían. Entonces partieron de la filosofía Kaizen. Kaizen, uno aplica la mejora continua, siempre se busca hacer las cosas mejor cada día, hacer escalonadas las mejoras. Vamos a explicarle paso a paso, Beatriz, a nuestros televidentes de negocios en Telemedellín, cómo funciona esta metodología, porque ustedes hablan de las W, ¿en qué consisten? Entonces, lo primero que hay que hacer es uno identificar los desperdicios que se tienen en las plantas. Normalmente los desperdicios son 7. Son tiempos y movimientos innecesarios, tiempos de esperas, porcentajes de productos defectuosos, producir productos que los clientes no paguen, o sea, tenerlos sobredimensionados. Y un desperdicio muy alto y que casi ninguno lo tenemos en cuenta son los inventarios. Sí. Una vez que nosotros tenemos claridad mental de cuál es el desperdicio mayor, seleccionamos el tema y el equipo Kaizen. El equipo Kaizen normalmente tiene que estar conformado de 5 a 7 personas. Sí. Para que seamos más exitosos es conveniente incluir dentro del equipo operarios de la planta y técnicos de mantenimiento, de tal forma de que todos los requerimientos que exigen los operarios, los técnicos los puedan ayudar. Sí. Después entonces de seleccionar el tema, cuantificamos cuál es en verdad la pérdida y nos fijamos una meta. Esa meta debe ser retadora, pero debe poderse cumplir más o menos en un tiempo de 5 a 6 meses. Que sea retadora, pero también realista. Realista, exacto, para que pues, los operarios no se desilusionen. Sí. Una diferencia grande con esta metodología y con otras tantas que hay de incremento de productividad es que el Kaizen se debe hacer en periodos cortos, porque como bien lo dije al principio, como es la mejora continua, si uno aplica un Kaizen durante 5 años, Sí. pues digamos que no es una mejora tan continua. Después entonces de seleccionar el tema, pasamos al análisis. Para el análisis entonces utilizamos los 5W1H, que básicamente traduciéndolos al español son ¿qué es el problema? ¿Dónde se presenta el problema? Sí. ¿Quiénes participan en él? ¿Cuándo se presenta y cuál es la tendencia del problema? En esa parte entonces la H quiere decir how, o sea cómo. Sí. Esa es la parte más crítica, uno debe de revisar cómo es lo diferente con lo normal y normalmente hay algo físico o químico que aparece allí. Con eso pasamos entonces el fenómeno. Una vez que tenemos el fenómeno, aplicamos los 5 por qué. Nos volvemos como niños, los niños aprenden. Todo el tiempo, ¿y por qué, por qué, por qué? Y uno al final no sabe ya cómo contestar. Cuando uno no sabe cómo contestar es porque llegó a la causa raíz. Sí. Entonces, cuando uno encuentra la causa raíz, se centra en solucionar, en tomar acciones para que eso no vuelva a pasar. Pero el éxito grande que hay es que cuando uno encuentra la causa raíz, hay que estandarizar. Entonces debemos estandarizar aplicando control visual o gestión visual. Beatriz, vamos a contar todo eso que usted nos dijo, el proceso, con una empresa real de las que están aplicando la metodología, con un problema real. ¿Qué problema, por ejemplo, identificaron una planta y cómo han venido trabajándolo? Entonces, actualmente estoy trabajando con 20 empresas, Sí. Estamos aplicando Kaizen. Te voy a contar en general lo que se encuentra en las Sí. plantas. En las plantas uno encuentra, pueden ser pymes o plantas grandes, que normalmente los problemas se vuelven paisaje. Sí. Entonces, cuando uno ya empieza a estratificar, a seleccionar el tema, pasando de lo general a lo particular, cuando uno puede centrar la atención en lo particular, es que encuentra las mejoras. Sí. Por ejemplo, en muchas empresas hay tiempos de recorridos muy largos. Por ejemplo, para empacar unos implementos en unas cajas, hicimos la cuantificación y más o menos un operario por caja recorre 1 kilómetro
por día, o sea que Sí. si en el día hacen 5 cajas recorrerían 5 kilómetros. Quiere decir que si hay una mejor distribución de los espacios, se optimiza el proceso, ya no tendría que recorrer 1 kilómetro, sino mucho menos. Exacto, entonces lo que hicimos básicamente en esa empresa fue colocar todos los insumos en forma de U, de tal forma de que como si fuera uno en el mercado, empezar a empacar en forma organizada y al final entonces el muchacho disminuimos el recorrido más o menos a 100 metros, una cosa mínima. Sí. Y en el día ellos podían hacer solo 3 cajas, ahora pasamos a hacer 8 cajas por día. Y eso tiene repercusión en todos los aspectos, desde el mismo cansancio del operario, que ya es mucho menos con un recorrido más corto, hasta toda la implicación que eso tiene sobre la rentabilidad de la misma empresa y los ingresos. Exacto, y otra cosa importante es que cuando uno empieza a pensar con mejora continua, por ejemplo en esa misma empresa, las cajas ocupaban más o menos 70 centímetros de alto, Sí. y empezamos a ver que sobraban más o menos 30 centímetros, entonces redujimos el espacio, entonces fuera de que vamos a reducir la parte física, también la parte logística y la parte de costos la mejoramos mucho. Beatriz, he estado muy cerca del programa En Planta, que promueve pues toda esta metodología Kaizen en Medellín, y he visto, y me sorprende muy gratamente, que al interior de las empresas hay grandes mentes creativas, o sea, son los mismos operarios los que encuentran grandes soluciones. Qué bueno que usted nos comparta una de esas historias. Pues hay genios. En las empresas, por ejemplo, en una empresa que produce bizcochos, cosas de panadería, el hornero. Yo empecé a preguntarle, ve, ¿y por qué te salen los productos quemados? Y él me decía, pues porque es que se me pasa la temperatura. Y yo, ¿pero por qué? Empecé a aplicar los porqués. Al final él me dijo, no, fácil, es que vea, cuando se sobrepasa el tiempo de mantenimiento preventivo, los aires del horno no coinciden con los productos que yo estoy produciendo. Entonces, si yo pudiera reglamentar que cada 3 meses hiciéramos el mantenimiento preventivo, lograríamos evitar esto. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué no lo hace? Y dice, no, porque es que lo tiene que hacer mi jefe. Y yo le dije, no, usted es el dueño de la máquina. Entonces empezamos a trabajar con él, como uno volverse dueño de las máquinas. Colocamos una gestión visual de tal forma de que él sepa que el mes de octubre tengo que hacer el mantenimiento preventivo, entonces él mismo le pide al jefe, ahí sí que llame a la persona. Pero ahí hay algo que es muy claro y él dio también en un punto que es absolutamente fundamental, y es que tiene que haber compromiso desde arriba, desde la alta gerencia, pasando por todas las escalas de la organización, Beatriz. Tú tocas un punto súper importante, o sea, para que el Kaizen funcione debe haber compromiso desde la gerencia y una participación muy amplia de la planta. Y también debe haber el compromiso que cuando los operarios soliciten mejoras, que normalmente en el Kaizen son mejoras que valen muy poco, se hagan y se hagan rápido, porque yo pues tengo muchísima experiencia en productividad y he concluido que el problema de todos, tanto de las empresas como de la vida normal, es falta crear actividad. Claro. Uno piensa que Miguel Ángel obviamente sí era un genio de crear actividad, pero es que al final tenemos todos que volvernos genios en crear la actividad que necesitamos para que la mejora sí sea exitosa. Y algo que también me gusta muchísimo, Beatriz, es que cuando se implementa esta metodología Kaizen, uno ve que los resultados se ven en muy corto tiempo. Es mágico. Por ejemplo, nosotros llevamos en este programa 5 meses y hay empresas que con la redistribución del layout, pero de una manera muy sencilla, vamos a poder recuperar y producir en el año una mejora de aproximadamente 50 millones en unas empresas muy pequeñas. Entonces sí se ve un ahorro grande y además se ve que la gente se compromete mucho más con la empresa y tiene muchas más ganas de trabajar en ellas. Uno de los pasos iniciales en esta metodología es como la parte que tiene que ver con la organización, pues que es tanto personal como de la misma empresa, los mismos espacios, y eso ahí uno ve unas historias súper simpáticas que me gustaría, Beatriz, que nos comparta. Sí, para eso pues hay una metodología sencilla que se llaman las 5 S. Sí. Se llaman 5 S pues porque es el inicio de las palabras en japonés. Básicamente uno lo que hace es clasifica lo necesario y lo innecesario. Entonces la primera S sería como de limpieza. De limpieza. Sí. Entonces uno encuentra empresas, se ve mucho en las textiles, en donde tienen retazos de hace más o menos 10 años
y como están almacenados unos sobre otros, el inventario crece porque cada año vuelven a pedir de lo mismo. Entonces la primera es clasificar necesario y lo innecesario. Luego la segunda es organizar, y normalmente en la segunda S uno lo que aplica es la gestión visual. Entonces, por ejemplo, en la empresa que yo les digo de confecciones, lo que hicimos fue con las mismas telas colocar, por ejemplo, índigo, y marcábamos índigo, drill, de tal forma que cualquier persona entienda que en esta parte va el blue jean, en esta parte va el drill. Hemos logrado unas mejoras significativas. En esa empresa, con lo que yo les comento, pudieron hacer de la recuperación de las telas más o menos 10.000 blue jeans y 15.000 camisas. La tercera S, que es muy importante, es limpiar, pero siempre hay que buscar cómo no ensuciar. Claro. Entonces también en las empresas muchas veces la gente gasta más o menos media hora, una hora limpiando. Entonces estamos promoviendo cómo contener el mugre. Entonces, por ejemplo, colocando las canecas cerca de los puestos de trabajo, colocando bandejas en donde se almacene el mugre y después ellos simplemente las viertan en un recipiente. Y las dos últimas S, que no son tan fáciles de conseguir, son estandarizar de tal forma que todos sepamos que lo debemos de hacer así. Y la disciplina. Sí. La disciplina es básica porque si no uno gasta muchísimo tiempo y neuronas pues haciendo la clasificación, y después si no nos volvemos disciplinados no logramos el resultado. Beatriz, esta última información es para quienes están en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todas las empresas de Medellín y su área metropolitana pueden aplicar para participar en el programa En Planta. El programa En Planta es un programa lanzado por la Alcaldía de Medellín, diseñado y operado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Ese programa básicamente está dirigido a las pymes, buscando incrementar la productividad en ellas para que puedan competir con el TLC y para que puedan competir tanto interna como externamente. Muchísimas gracias. Por eso fue que durante toda la entrevista estuvimos poniendo ahí la información, www.enplanta.com, en es enplanta.com, lo mismo @enplanta en Twitter y también en Facebook como Enplanta. Así que muy interesante y muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, los invito a que se inscriban, en verdad es súper bueno porque nosotros capacitamos a los operarios, pero lo más importante es que bajamos al piso de la planta, los entrenamos y los volvemos hábiles. Gracias. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos.